Hola, buenos días a todos. Nuevamente estamos aquí en el programa Transformación y Cambio para llevarte este programa que se dedica a modificar el pensamiento y a llevar a las personas a la línea de acción donde sus vidas son transformadas sobrenaturalmente. Hoy tenemos un programa especial, estamos inaugurando una nueva secuencia de enseñanza y en esta nueva secuencia vamos a estar tratando aspectos relacionados con la epigenética. Ese es el objetivo principal de nuestra cátedra de esta mañana e iniciamos un camino nuevo, un camino diferente, donde estaremos tratando este maravilloso tema durante muchísimas sesiones. El objetivo es poder avanzar brindando el conocimiento, la base, los sistemas, los medios, las formas en que lo epigenético puede ser comprendido en palabras de a centavo y llevar a las personas a ese entendimiento que en realidad produce transformación y cambio. Así que quiero comenzar hoy con nuestra invocación. Vamos a involucrar a Gaia en nuestra actividad de hoy. Vamos a involucrar a nuestro Padre Supremo y con ello tendremos la guianza que buscamos para desarrollar esta actividad. Querida Madre Tierra, te damos gracias Padre Supremo, gracias por todos los beneficios que recibimos a diario. Gracias por este sistema terrenal que nos permite existir, ser y movernos. Muchas gracias por todo lo que está involucrado en el proceso. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Gracias, Espíritu Creativo, Madre Celestial. Muchas gracias. Hoy te doy gracias a ti también, que siempre estás presente conmigo en el programa. Que me apoyas, me ayudas compartiéndolo, contribuyes para el sostenimiento de esta actividad. Muchas gracias. Te bendecimos y te honramos también. Y así, ella. Vamos a dar inicio a esta actividad y nos vamos hasta Francia para saludar a Franz, que está con nosotros ahora. Dicen, vamos por la transformación. Gracias, amado Messenger. Qué genial estar presente de nuevo. Fantástico. Qué glorioso también es tener a personas comprometidas con la transformación y el cambio. Quiero iniciar hoy la cátedra con una conversación bastante especial donde estaremos analizando los aspectos relacionados con la epigenética. Y nosotros nos hemos dado cuenta que el conocimiento de la base genética de la existencia siempre ha sido causa de muchos cambios en lo que se llama la concepción de la vida y de la enfermedad. Paralelo a la vida, vemos que aparece la enfermedad desafiándola. Entonces, muchas veces creíamos que esos conceptos eran de origen puramente genético. Ahora, pues vamos a estudiar mucho al respecto. La concepción que tenemos de la vida, de la enfermedad, de la existencia, del plano terrenal, del plano cuántico, cambiará muchísimo desde que entremos a este nuevo mover de entendimiento. Ahora bien, en las últimas décadas ha habido mucho estudio, mucha investigación, muchos recursos invertidos en torno a esas modificaciones que son de carácter reversible en la estructura del genoma. Y vemos que las moléculas que lo acompañan también son objeto de estudio y de modificación por la gran variabilidad que presentan. Entonces, esto ha permitido explicar cómo se modula la actividad de los genes para cambiar el destino de las células que forman nuestro organismo. Es decir, que las células van a estar sujetas a un proceso epigenético.
El proceso epigenético vemos que se da a través de las intenciones que se trasladan vía neurotransmisores o lo que conocemos como neuropéptidos. Ahora bien, teniendo este conocimiento que llamamos ahora epigenética, es cuando se inaugura, se da inicio a una nueva era. Esta nueva era nos ofrece herramientas nuevas, donde podemos comprender, podemos predecir e inclusive podemos revertir problemas que ya están presentes en las personas, como por ejemplo las enfermedades. La mayoría de las personas le tienen miedo a las enfermedades terminales y dicen que son causa directa de muerte. Ahora eso ha cambiado. Si entendemos la epigenética, vamos a comprender cómo la vida puede presentarnos diferentes aspectos que nos llevan al entendimiento de la transformación y el cambio que se puede operar en nosotros si tan solo nos aperturamos al entendimiento. Entonces, podemos modular la actividad de los genes, podemos alterar el genoma, podemos modificar las moléculas y por ende modificamos el destino de nuestras células. Somos el conjunto de millones y billones de células en nuestro cuerpo y cada una tiene su propia conciencia, tiene su propio funcionamiento, tiene su propia actividad y es a través de la epigenética que podemos lograr alterar todo ello. Ahora bien, la epigenética en sí nos abre la puerta para poder desarrollar medicina de precisión y poder inclusive personalizarla. Este es un aspecto muy relevante, la personalización, y que es una de las últimas fronteras biomédicas que se debe superar. En ese orden, nosotros encontramos que la epigenética nos dice que el entorno modifica nuestros genes. Ahora alguien me puede decir, no, ¿cómo es eso que el entorno va a modificar mis genes? No, si uno ya viene predestinado, uno ya trae lo que va a hacer, uno ya viene con un plan y aquí te va. Y yo te diría no a todo eso. El entorno, se ha dicho siempre que condiciona. El entorno es condicionante. De hecho, hay muchos refranes populares como el que dice: el que anda entre lobos, aullar aprende, por ejemplo. El que anda entre sabios, sabio será. ¿Ya? Dime con quién andas y te diré quién eres. Esos son ejemplos coloquiales sobre la importancia que tiene el entorno donde te desenvuelves. Pero no solo te va a afectar a ti en tu conducta y comportamiento, sino va a ir a afectar principalmente tus genes. Por eso es que decimos que la epigenética se relaciona con el entorno porque este modifica tu condición genómica. Y dentro de ese orden, nosotros entendemos que las cosas no son como nos las han enseñado. Y hoy quiero introducir este concepto para luego seguirlo desarrollando en cátedras posteriores y nos damos cuenta que los descubrimientos cada día nos sorprenden más y más y más. En todas las áreas hay descubrimientos, en la astronomía, en la astrología, en la física, en la mecánica, en todas las ramas de la ciencia, vemos descubrimientos muy significativos. Pero los descubrimientos que se efectúan en este campo que llamamos biología, donde bio es una raíz que significa vida y logía es otra palabra que significa ciencia, entonces biología, la ciencia que estudia la vida, nos muestra muchos aspectos acerca de la estructura del ADN. Oímos hablar del ADN constantemente en las redes sociales cuando nos hablan que el ADN se va a modificar, que A, que B, que U, que A. Y esas tres siglas, ADN, significan ácido desoxirribonucleico. Es un ácido perfecto para poder producir proteínas que nos llevarán a conducirnos y a comportarnos como lo hacemos. Ahora bien, ya este campo parece que deja poco espacio para sorprenderse o para revelación porque
cada día los terrícolas somos más conscientes de nuestro lugar en la naturaleza, de nuestro origen y cómo hemos llegado hasta este momento donde nos encontramos. Yo siempre he dicho que nosotros somos la suma de nuestras emociones, la suma de nuestros pensamientos, la suma de las formaciones que nos dieron nuestros padres, que nos dio la parte religiosa y la educación. Estos cuatro factores condicionantes llevan al individuo, mujer u hombre, hacia lo que es en este momento. Y todo lo paradigmático en la mente de una persona está condicionado por estas cuatro cosas. Si tú recibiste una formación limitante, seguirás con esa formación limitante hasta el día que decidas romperla, porque no hay nada escrito en piedra. Estamos en un proceso, como lo enseño comúnmente, estamos en un proceso experiencial dentro de un plano existencial. Es decir, lo que vivimos está diseñado para que lo modifiquemos cuantas veces sean necesarias. Así que llegamos a donde estamos, porque hemos sido más conscientes de nuestro lugar en la naturaleza y del origen, de dónde venimos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es nuestra función, por qué los cuerpos actúan de forma diferente, por qué cada individuo es distinto, por qué unos individuos son exitosos y otros no lo son, por qué unos evolucionan y otros no evolucionan. Todo eso vamos a encontrar que está relacionado con el ambiente que condiciona al individuo. Una persona que crece en un ambiente de limitaciones tendrá limitación en la mente. Por eso vemos que muchas personas que logran subir o adquirir mejores ingresos por la mentalidad condicionada que tienen de limitante no pueden sostener la riqueza. Pero vamos hacia adelante con esto. Ahora bien, es importante saber que se han producido avances muy notables en todas las técnicas que nos permiten sacar provecho a los conocimientos que utilizaremos para mejorar nuestras condiciones de vida. Uno de los aspectos sobresalientes de la raza terrícola, y recuerden que no digo humano, porque la palabra humano, según Saint Germain, significa discordante. Entonces, paralelo a ese saber, y a los notables avances que se han producido en las técnicas para que vivamos mejor, todos queremos un estilo de vida distinto. Muchas personas piensan que el estilo de vida distinto es comprarse cosas de marca o tener objetos caros. El estilo de vida no está relacionado con eso, porque al final de cuentas lo que te tiene que llamar la atención es la calidad de vida que tienes en el interior. Eso determina todo. Tú te puedes llenar de muchos objetos alrededor, pero ninguno de ellos te producirá tranquilidad, ninguno de ellos te dará paz, ninguno de ellos te dará equilibrio, ninguno de ellos te dará ese proceso evolutivo que permite que el individuo se eleve y pueda tener un nivel de conciencia superior. Ya mencioné nivel de conciencia, esto se pone mejor. Ahora bien, para mejorar las condiciones de vida, hemos visto que existen adelantos en la alimentación, en la ingeniería alimenticia, hay adelantos en la prevención de las dolencias, hay adelantos en las terapias farmacológicas y de alguna forma, inclusive, se ha llegado a erradicar enfermedades casi por completo porque se han desentrañado los mecanismos que modulan nuestra respuesta inmunológica, lo que permite el desarrollo, por ejemplo, de las vacunas, que al principio sí eran buenas, ahora ya no sirven para nada. Tenemos que podemos avanzar en ello. ¿Ah? Ahora bien, es importante que nos demos cuenta que una de las llaves que más puertas ha abierto ha sido la concepción genética de la vida. Cuando nosotros conceptualizamos desde el punto de vista genético la existencia, vemos que se abren puertas al conocimiento, se abren puertas a la esperanza. Los escritos disques sagrados marcan un periodo de vida para las personas, pero la pregunta es, ¿quién es quién para determinar cuánto vas a vivir? Y es uno de los enigmas más grandes que ha tenido la historia del terrícola. Querer agrandar, aplazar y poder extender la edad,
la vida, la existencia. Y hoy en día todos vemos eso, inclusive tenemos un protocolo, ustedes lo saben. Anoche en el Élite 30 estaba hablando sobre él, el protocolo de juventud y longevidad. Cuando nosotros corremos el protocolo, estamos dándole una orden a nuestras células para que dejen de envejecer. Y luego que eso reduzca la repetición de entradas y salidas de la Tierra. Pero ese es otro tema. Entonces, esta llave que más puertas ha abierto es el hecho de entender la concepción genética de la vida. Somos genes en acción, pero tenemos genética no solamente de un creador, sino que tenemos de varios. Nosotros, el Homo sapiens hoy en día, somos la mezcla de muchas combinaciones genéticas. De hecho, se jugó con nuestro ADN para modificarlo y llevarnos a donde estamos. Desafortunadamente, en esa modificación también nos implantaron las religiones, las creencias, las tradiciones, los ritos, la repetición de ciclos, la violencia, la desgracia, la derrota, el miedo y todas las demás cosas que vemos que subyugan y controlan al terrícola hoy en día. Cuando ya tenemos claro esto, nos damos cuenta que el descubrir la concepción genética de la vida también significa descubrir el lenguaje que utilizan las células y la forma en que éstas viven dentro de nuestro cuerpo. Entonces, que el cuerpo está compuesto por millones y billones de células. Estas células son tan importantes en nuestra vida porque determinan lo que somos y hacia dónde nos dirigimos. Son nuestros fieles sirvientes, pero también siguen patrones preprogramados. Entonces, nos damos cuenta que al descubrir el lenguaje que utilizan las células y la forma en que éstas viven, tenemos que esto se basa en una información que está codificada y que es transmitida de generación en generación. De allí vemos por qué dice, es que se parece a su abuelo. No, es que es igual que su bisabuelo. No, ese lunar lo tiene su tía. Este lo tuvo su pariente, no sé quién. Andan saltando generacionalmente las condiciones de las células porque están codificando la información que transmiten de generación en generación. Y eso hace posible que nosotros entendamos cómo se consigue todo ese ensamblaje preciso y eficiente entre la información, la estructura y el funcionamiento celular. Así que si entendemos a las células, entenderemos la vida. Y cuando parecía que esta genética podía responder a todas las cuestiones y ayudarnos a superar todas las enfermedades, luego la ciencia y todo el conocimiento se percataron que no era suficiente. No era suficiente con saber lo de las células y allí hace su debut la epigenética. Y la palabra epigenética viene de la raíz griega epi. Epi significa sobre de. ¿Ya? Entonces, epi, sobre, genética. Epigenética quiere decir sobre la genética. Es decir, que existe un factor adicional que va a condicionar a la genética. Tú no tienes por qué aceptar, de hecho, cualquier cosa que te esté pasando. Si es de carácter familiar, por ejemplo, alguien me decía, no, aquí en la familia todos padecen un problema renal. Y como todos padecen el problema renal en la familia, estaba esperando su turno. Digo, no, tú puedes detener eso. En la familia todos son mentirosos, y la siguiente generación va a ser mentirosa, también se puede detener. En la familia todos son traidores, se puede detener. En los ancestros todos fueron unos dedicados a prácticas ilícitas, se puede detener. Porque precisamente para eso es que aparece la epigenética, para estar sobre la genética. Y si está sobre la genética, la puede controlar. Ahora bien, llega la epigenética y se produce una regulación a nivel genético que añade más complejidad a lo que ya se tenía sobre el ADN y su estructura. Pero esto nos permite comprender de mejor forma el funcionamiento del organismo. Entonces,
Esta disciplina ha venido acompañada de diferentes formas y muchos le han puesto el epíteto de revolucionaria. Y claro, porque vino a revolucionar. Cuando hablamos de revoluciones, hablamos de ciclos por minuto. Eso es una revolución. Dice, está a 1000 revoluciones por minuto. Quiere decir que está dando 1000 ciclos, 1000 vueltas por minuto. Eso se ve más que todo en cuestiones de mecánica y en los autos, ¿no? Tú aceleras tu auto y ves que una aguja sube que marca de 0 a 15, no sé, y cuando aceleras se sube a 4, a 5, y bueno, a 5 ya es muchísimo, un motor creo que no lo aguantaría, pero regularmente un motor encendido en baja, cuando estás en un semáforo, cuando lo estás encendiendo, te da 900 revoluciones. Es decir, que está dando 900 vueltas el motor por minuto, ¿vale? Entonces, se le dice revolucionaria a esta acción epigenética. ¿Y por qué se le dice revolucionaria? Ahora recuerdo que no estaba grabando. Vamos a grabarlo. ¿Por qué se le dice a esta función epigenética que es revolucionaria? Porque lo vino a acelerar todo. ¿Ya? Entonces, si la genética nos llevó a comprender que nuestro destino como seres vivos, lo que podemos llegar a ser, se encuentra escrito antes de nuestro nacimiento, ahora la epigenética nos demuestra que lo que está escrito se puede cambiar. Y esa es una gran noticia. Ahora vean esto. La genética nos llevó a entender, ¿ya? Que lo que somos, lo que podemos llegar a ser, tiende a estar escrito antes del nacimiento. A esto le llamamos el contrato. Alguien viene con un contrato, pero el contrato lo puede modificar. Y aquí es donde entra la epigenética para demostrarnos que ese contrato escrito puede ser modificado n número de veces según lo vayamos requiriendo. Y esto para mí es revolucionario. Saber que nada de lo que está en mi cuerpo tengo que aceptarlo si yo decido cambiarlo. En última instancia, y esto es algo importante de entender, somos nosotros los que dictamos a dónde queremos llegar con nuestra vida. No existe un guión que alguien te escribió y que tienes que vivirlo y cumplirlo. No. Podemos alterarlo todo. Aquí estoy hablando de aspectos genéticos, pero también hay otros aspectos que se pueden alterar. Y entre ellos está la conducta, el comportamiento, las creencias, porque las creencias son sumatorias. Podemos alterar las condiciones de vida y para eso es que estamos enseñando. Ahora bien, al tener esta información en nuestras manos, es decir, el hecho de que se puede alterar todo epigenéticamente, si la genética escribe, la epigenética sobreescribe, ¿ya? Si la genética se equivocó, la epigenética puede corregir. Si la genética te heredó una serie de desgracias, la epigenética las puede corregir, ¿ya? Hay tantos factores y en mi caso como asesor y como ministro, yo atiendo a muchas personas y todas vienen quejándose de algo donde la familia y el lazo genético ha causado un daño. Aquí viene la epigenética y puedes resolverlo. Ahora bien, esta información que estamos describiendo, que la genética escribe y la epigenética sobreescribe, nos lleva a entender que podemos tener una mejor perspectiva de cómo enfrentar, por ejemplo, los estragos de la vejez, el estrés y las amenazas que hay contra nuestra salud. Las personas hoy en día dicen, es que ya está viejo, tiene 40 años, tiene 50 años. ¿Y quién les dijo a ustedes que la vejez se determina por un número de años vividos? Por un cronograma, una cronología de años vividos en la Tierra. Y eso conlleva una aceptación de desgracias. Así dice, es que a esa edad comienzan los achaques. Ya da por sentado que se va a desgraciar su propia vida. Y
¿Qué tanto debe tener una persona en su propia mente como para autoaceptar una desgracia y puede hacerlo solo por ignorancia? Porque nosotros no nacimos para eso. Estamos aquí para marcar la diferencia y hacer cosas completamente distintas. Entonces, la epigenética nos enseña que es posible que podamos modular la actividad de nuestros genes heredados. Si alguien me mandó una herencia de lo que sea, pobreza, escasez, mentalidad de desgracias, enfermedades, etcétera, puedo revertirlo. Podemos cambiar la vida de nuestras células y con ello podemos mejorar el futuro de nuestros descendientes. Yo siempre lo he dicho, nosotros somos una generación transicional. ¿Qué significa eso? Que no vamos a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres. Tenemos que ser diferentes, tenemos que actuar distinto, tenemos que enfrentar la existencialidad de una forma práctica, de una forma concisa, de una forma donde podamos llegar a esa grandeza que permite que seamos distintos. No podemos ser igual que los otros. Es el momento de transformar y es el momento de cambiarlo todo. Entonces tu descendencia está en juego y la epigenética nos enseña que podemos modular la actividad de los genes heredados. Si nuestros padres padecieron de algo, podemos enmendarlo nosotros. Si nuestros padres no lograron el éxito, podemos lograrlo nosotros. Si ellos no lograron una longevidad, nosotros sí podemos lograrla. ¿Por qué razón? Porque tenemos las herramientas ahora. Así que, cuando vemos que dentro de las promesas más esperanzadoras que la revolución de la epigenética trae, se encuentra un objetivo para la biomedicina y es poder ir directo a tratar la enfermedad como algo específico y propio de cada persona. Anoche estaba leyendo a un científico alemán que habla sobre las células cancerígenas, por ejemplo. Yo tengo mi propio concepto y lo he desarrollado y he visto que es efectivo, pero también respeto lo que los otros piensan y dicen. Y manifestaba varias cosas. El cáncer en realidad no es una enfermedad, solo es un descontrol celular. Porque sabías que tus células se pueden descontrolar, por supuesto, por el ambiente que te rodea. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. El ambiente, por ejemplo, la alimentación. La alimentación puede descontrolar a tus genes. Pero también tenemos que epigenéticamente podemos encender y apagar genes en nuestra vida que no necesitamos. Y aquí es donde entra lo perfecto de esta nueva forma de ver la vida y de manejarla. Epigenéticamente podemos cambiar las cosas específicas en una persona. Por ejemplo, cuando el telómero y la telomerasa dejan de funcionar normalmente, se produce una replicación incontrolada de células. Esa replicación incontrolable de las células lleva a la producción de problemas, porque el sistema inmune no sabe quién es esa célula, porque no lleva el código de identificación de donde procede. Y cuando la ve distinta, empieza a atacarla. Estamos diseñados para la perfección, pero también estamos diseñados para que se puedan reactivar y reacondicionar cosas en nuestro interior. Ahora bien, cuando vemos que se puede tratar la enfermedad en una persona como algo específico, ¿ya?, y propio de esa persona, por ejemplo, tenemos a alguien que tenga Alzheimer, por ejemplo, o que tenga Parkinson, o tiene una demencia senil, o tiene un problema de convulsiones, por ejemplo. Allí hay algo en la genética que no está funcionando. Por supuesto, cada caso en particular llevará su tiempo, su atención y el poder desarrollar la solución. Y no es algo mágico.
La persona tiene que comprender cómo funciona y adaptar ese nuevo estilo de pensamiento, ese nuevo paradigma a su vida. Pero tenemos un enfrentamiento con lo religioso, con las creencias de la persona, con la formación académica que tenga. Entonces quiere decir que la salud se puede mejorar, pero está condicionada por lo que la persona lleva en el interior. A eso se le llaman creencias. Entonces, la función que vamos a desarrollar epigenéticamente exige que el individuo aperture su mente, aperture su entendimiento. Ahora bien, cuando nos damos cuenta que podemos ir al grano, al asunto directo epigenéticamente, podemos pensar que la epigenética no se parece en nada a lo que conocíamos anteriormente. ¿Ya? Ahora bien, la epigenética, ya lo dije, es una forma en que organizamos y modulamos el funcionamiento de algo que ya conocemos muy bien. Es decir, a los genes contenidos en el ADN de las células. Otra vez seguimos con las células. Vemos que también ya conocemos que los genes se contienen en el ADN de las células y que éstas producen proteínas, que son las que delimitan la acción, la conducta y el comportamiento de una persona. Ahora bien, este sistema de regulación epigenético se compone de una serie de marcas, pero también de modificaciones químicas, y estas se dan todas a nivel molecular sobre el ADN que está presente en el núcleo de la célula. Ahora ustedes entenderán por qué las células son tan importantes en su cuerpo, y nunca las personas vienen o se nos enseña a agradecerle a la célula por su función. ¿Qué tal si nos tomamos 30 segundos y decimos, queridas células, muchas gracias? Desconozco el funcionamiento de ustedes, pero les agradezco porque me tienen vivo. Ahora agradezco que hay otra forma en que puedo modificarles y ayudarles a que vivamos mejor. Las células son receptivas a todo porque funcionan a nivel puramente cuántico. Y en ese nivel puramente cuántico, las células producen el efecto que vemos en nuestras vidas. Somos los seres más maravillosos que existen. Y dentro de ese orden, podemos llevar nuestra vida a la realización. Ya vimos entonces que las modificaciones ponen etiquetas, ¿ya? Sobre los genes. Tú vienes y tienes una carpeta, esta es la carpeta de gasto, la carpeta de esto, la de aquello, la de lo otro. A todo le ponemos etiquetas. Entonces se le pueden poner etiquetas a los genes también dentro del ADN que contiene la célula. Y esas etiquetas van a activar a esos genes o los van a desactivar. La tendencia a no retener el dinero en familia, por ejemplo. Eso es un proceso genético. Entonces, epigenéticamente podemos ir a apagarlo o encenderlo. De eso ya hablé en ocasiones anteriores. Luego, no solamente pueden etiquetar a los genes para activarlos o desactivarlos, sino que también pueden retocar o pueden alterar a otras moléculas que son llamadas moléculas intermediarias, y esto hará que el mensaje contenido en el ADN pueda no llegar a su destino. ¿Y cuál es el destino? Que se produzcan proteínas. Entonces nosotros tenemos la habilidad de poder hacer que suceda algo o no. Si algún religioso me escucha, diría, no, es que eso solo puede hacer, y ya tienen su nombrecito ahí. ¿Verdad? Cada uno de nosotros es dueño de su propio destino, del lugar a donde quiere llegar y de la velocidad a la que quiere llegar. Hace unos minutos les envié en algunos grupos una imagen de cómo se ralentiza el tiempo,
Como muchos creen que acelerando su vida van a llegar más rápido y es lo contrario. Vean esa figura y van a entender muchas cosas. Ahora bien, cuando algo bloquea la llegada al destino final, es decir, al convertirse en proteínas, nos damos cuenta de que hay que trabajar en ello. Así que entendemos que todos los marcajes o etiquetas que le hayamos puesto a las células son reversibles. ¿Ya? Todo se puede revertir y también pueden fijarse de una forma que sea duradera. Por eso nos damos cuenta que esta ductilidad y versatilidad que se puede dar en las modificaciones, en los reguladores que guardan y protegen el orden y la precisión en todos los procesos celulares, entendemos que comienza a esclarecerse y aseguramos que se cumpla esa regla que es de carácter fundamental. Y la regla establece que a partir de una célula única, ¿ya? De una célula única, se generan millones y millones de células con identidades, apariencias, funciones que son diferenciadas y ordenadas. Y todo eso parte de un mismo libro de instrucciones, que es el ADN de la primera célula. Eso está ocurriendo dentro de ti ahorita, dentro de mí, dentro de todos los terrícolas. Nuestras células están en constante trabajo y están haciendo esto. Una célula única va a generar, va a replicarse en millones de células que tendrán identidades, apariencias y tendrán funciones que son diferenciadas pero muy ordenadas. Y todo parte del ADN de una sola célula. Una célula no es eterna. Esta célula viene y se replica a sí misma. Esto es lo que estamos hablando de generar millones y millones. Se replica a sí misma y les transmite el material genético que ella tiene para poder perpetuarlo a través de las generaciones. Se torna muy interesante. Ahora bien, aquí es donde con el uso continuo de estar replicando, el telómero y la telomerasa muchas veces fallan. Y cuando se da el fallo del telómero y la telomerasa, toda esa replicación de millones de células sale sin identidad, sin apariencia y sin funciones que estén ordenadas. Y es por eso que el sistema inmune las desconoce. Ya es como que digamos, vamos a convocar a una fiesta y todos tienen que ir vestidos de blanco. Y de repente vemos a alguien que tiene color rojo, ¿qué hacemos? Pues vamos y lo sacamos porque no llegó, no cumplió el código. No, pues andas de rojo, te me vas, ¿no? O de verde o de azul. Lo diferenciaríamos inmediatamente. Lo mismo hace el sistema inmune. Reconoce que células no están ordenadas ni diferenciadas o no tienen identidad o la apariencia que les hace ser distintas para cumplir la función que deben de cumplir. Es interesantísimo comprender todo esto. Ahora bien, tenemos mucho que organizar y mucho que hacer para entender y comprender cómo la epigenética desempeña ese papel esencial para que todo se arregle. ¿Vale? Ahora bien, comprender la epigenética también nos va a llevar a comprender ese concepto de diferenciación celular, que es la que facilita el funcionamiento de nuestro organismo. Y lo hace como un conjunto de sistemas coordinados. Esto es muy interesante. Y cuando continuamos en esa vía, podemos llegar a entender, y hemos llegado ya a entender, las enfermedades que tienen su origen desde el estado embrionario de un individuo y que afectan a multitud de sistemas que están alterando la precisa regulación de los modificadores epigenéticos. Entonces,
Y ahora ya podemos comprenderlo todo y podemos tratar algo inclusive desde el momento en que se encuentra el individuo como un embrión. Ahora bien, si el embrión progresa y llega a nacer, la epigenética sigue actuando y lo hará constantemente a lo largo de toda la vida del individuo, porque nuestros genes tienen la clave para convertirnos en lo que seremos. Entonces, nuestras experiencias van a condicionar ese destino de forma drástica más de lo que creíamos hace poco tiempo. O sea, hay un plan genético, pero hay un plan epigenético y este plan epigenético se gobierna y se controla desde la perspectiva del ambiente, lo que ocurra alrededor del embrión. Ese embrión se va a convertir en un feto, ese feto se convertirá en un niño, en un bebé, ese bebé se convertirá en un niño, luego se convertirá en un adolescente, luego se convertirá en un joven, luego se convertirá en adulto y la epigenética seguirá funcionando en todos los momentos porque se requiere ir corrigiendo algunos aspectos, por supuesto cuando se tiene el conocimiento, ¿no? Así que logramos avanzar y hemos visto que siempre se ha sabido que los factores como los hábitos de vida o la exposición a ciertas sustancias alteran de manera significativa nuestra fisiología. Es decir, lo que comemos, lo que olemos, lo que vivimos, lo que experimentamos, las radiaciones a las que nos exponemos, todo va a ser un conjunto que afecte nuestra propia vibración, nuestra propia frecuencia. Ahora bien, sabemos ahora por qué sucede. Lo que comemos, el ejercicio que hacemos, la calidad del aire que respiramos, están disparando cambios mediados por esas moléculas que son responsables de dirigir a la epigenética. Y están cambiando de forma sutil, pero muy perceptiblemente, la lectura, oigan esto, que las células hacen del ADN. En otras palabras, lo que haces o dejas de hacer afecta tu ADN. Y es ahí donde venimos y comenzamos a comprender que debemos cuidarnos, que debemos protegernos. Y una de las recomendaciones que he venido dando constantemente es esta: evita comer después de las 9 de la noche. Respeta tus horarios de alimentación. Y si vas a entrar en conceptos puramente de ayuno, que sean programados, porque también el ayuno es benéfico para el cuerpo. No tienes que hacerlo bajo dirección, tienes que hacerlo bajo guianza, tienes que hacerlo porque procede de ti. No como lo hacen las personas comúnmente o como lo sugieren bueno, muchos nutricionistas, muchas personas que se dedican a aspectos de salud. No es quitarte algo lo que te va a cambiar la vida, sino el uso eficiente de todo lo que hagas. Eso es lo que te va a transformar la vida. Ahora bien, nosotros nos llevamos a el entendimiento perfecto de que podemos alterar y mejorar y disparar cambios a las moléculas responsables que dirigen la epigenética, y ahí es donde entra tu conciencia, porque como ser consciente comienzas a ver el mundo desde una perspectiva totalmente distinta. Y esa perspectiva distinta te lleva a entender que puedes de forma sutil o perceptible modificar la lectura de las células en el ADN y esto va a producir comportamientos distintos a partir del mismo libro de instrucciones. Si de una célula puedo sacar millones y millones de copias, pero cada copia lleva un propósito, un objetivo, lleva un trabajo específico. Imagínate tú qué sucede cuando tú no haces las cosas correctas o no le envías la información que debe ser a tu organismo. Entonces las células requieren de una reestructuración y ahí entra la epigenética. Entonces, gracias a lo que la epigenética puede realizar, comprendemos de forma mucho mejor el proceso de envejecimiento, por ejemplo.
o los desastres o estragos que produce una alimentación deficiente. Una persona que no consume proteína va a tener problemas. Una persona que no incluye fibra en su dieta alimenticia va a tener problemas. Una persona que recarga su alimentación con algo en particular va a tener problemas. Pero luego aquí viene la contraparte. Por ejemplo, una persona decide comer solo cosas dulces. Está manifestando una carencia en su cuerpo que la está llenando con la dulzura del azúcar. Pero también puede ser un sistema de huida o enfrentamiento que lleva a comer más azúcares para tener más glucosa para huir de algo. O sea, si ustedes se dan cuenta, somos un centro complejo de acciones. No puede decir, es esta, es aquella, es la otra. No, están coordinadas, están concatenadas, están enlazadas. Y eso nos produce un entendimiento totalmente diferente que nos lleva, oigan bien esto, nos lleva a la comprensión suprema de lo que somos. Entonces podemos entender que una mala alimentación, entender el proceso de envejecimiento, o entendemos por qué personas comparten gran parte de su genoma. Es decir, la mayoría de sus genes son idénticos y que tienen esa predisposición distinta a padecer ciertas enfermedades. Es muy probable que en una familia no haya habido un problema, pero ahora se manifiesta. Por ejemplo, tengo algunos familiares por la línea materna de la otra rama, de la hermana de mi mamá, por ejemplo, que salieron y tuvieron algunos problemas de aspectos puramente de enfermedades terminales, le llaman. ¿Qué hacer? Ahí hay un problema epigenético. Ahí hay algo que se lanzó y activó esos genes para que produzcan esa situación. Ahora, se requiere cambiar la mente de la persona, la perspectiva y la forma en que concibe las cosas para lograr que salga de ese estado. ¿Y se puede lograr? Por supuesto que se puede lograr. Ahora bien, la información a nivel genético, ¿ya?, sigue siendo impredecible hasta hoy en día. Pero la epigenética, desde una perspectiva superior, nos brinda, nos proporciona información mucho más precisa. Así que este campo de conocimiento es lo que se ha calificado como revolucionario. ¿Y por qué se califica como revolucionario? No solo por esto que puede hacer genéticamente, sino también porque los cambios epigenéticos siempre van revestidos de propiedad que los diferencia a cualquier otro mecanismo regulatorio. Y esto es la posibilidad de ser transmitidos a la descendencia. Un individuo que cambia utilizando la epigenética puede mejorar el estilo de vida de sus descendientes. Entonces yo no vengo a hablarles a ustedes de cositas pequeñas. Ustedes saben que la enseñanza en transformación y cambio cuántico estelar es diferente. ¿Por qué razón? Porque nosotros ahora nos ocupamos del aquí, del ahora. No tengo por qué estar pensando en lo que voy a hacer cuando deje el cuerpo. Mi alma ya sabe que hay allá arriba, o abajo, o a los lados. O si no hay nada, también lo sabe. Pero aquí debemos de poner mucho énfasis en cómo resolver este patrón genético y epigenético. Porque recuerden de que al final del día, todo lo que estamos viviendo es lo que yo enmarqué en cientos de cátedras que están atrás de esta cuando enseñaba sobre la historia antigua y los dioses. Esos seres a los que erróneamente se les ha llamado dioses son los responsables de haber dejado todas estas desgracias como secuelas para seguir dependiendo de ellos. Por ejemplo, anoche les decía a mis discípulos en el élite 30 que a estos llamados erróneamente dioses, que no son más que extraterrestres, que son no más que alienígenas que vienen de otro planeta, de otras galaxias, les fascina la sangre porque la sangre con el ADN, oigan esto, el ADN que contiene la sangre
principalmente la de los terrícolas, a ellos les atrae porque les sirve de alimento, les excita y sostiene los portales de comunicación. Por eso es que les conviene que haya tanto derramamiento de sangre. Ahora ustedes entenderán por qué tanto crimen, por qué tanto asesinato, por qué tanta guerra, por qué tanta injusticia. Y como no lograron tener toda esa matacinga que tenían antes, por ejemplo, nosotros vemos al Dios del Antiguo Testamento matando cientos de miles de animales anualmente. ¿Por qué razón? No era para expiar el pecado que nos dicen. Era para sostener sus portales de comunicación y ejercer dominio y control para robarse las emociones de las personas. Entonces no nos pueden dejar nada bueno esos seres. Tampoco tenemos por qué seguirlos apapachando, ni dándole lugar en nuestra vida. Como dice mi señora madre, hay que tener sangre en la cara ese. ¿Qué significa eso? Hay que tener vergüenza, hay que decir, no, pues estos nos hicieron tanto daño, ¿por qué los tengo aquí todavía? Y hoy en día no tenemos sacrificios, no tenemos derramamiento de sangre todos los días. En cierta ocasión estábamos con mis discípulos en el Élite 30 y hablando de este tema. Y les dije, hagamos el cálculo de cuántos pollos se sacrifican al día. Y dije sacrificio porque se matan, o sea, el pollo le está quitando la vida arbitrariamente. Luego, hagamos el cálculo de cuántas reses se matan diariamente. Hagamos el cálculo de cuántos puercos, cuántos cerdos se matan diariamente. Hagamos la cuenta de todo lo que se derrama de sangre. Son cientos de miles de millones de litros de sangre diariamente derramados. Pregúntense ustedes por qué a ellos les conviene tanto que estemos comiendo carne. Y digo que estemos comiendo porque como en varias ocasiones en la semana. Y durante un tiempo, ustedes mismos son testigos, me fui hacia, no a ser vegetariano, porque a mí las modas, las tendencias o las etiquetas no me interesan. Pero hubo un tiempo en que dejé de comer carnes. Y uno enfrenta otras cosas, pero eso se puede controlar. Por eso hablábamos de las proteínas, de la alimentación, ¿no? Por eso hablábamos de la fibra, porque se puede vivir sin comer carne. Pero eso tiene que ser un asunto de conciencia, no porque te lo diga alguien. Y uno mismo empieza a sentir la repulsión hacia la carne. Porque luego conectas y dices, no, pues detrás de cada esto hay un puerco asesinado, ¿no? Detrás de cada esto hay un pollo asesinado, detrás de esto hay una res asesinada, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta, la gastronomía o la alimentación está basada en el consumo de carnes. ¿Por qué razón? Pues ahora tú tienes respuestas. Está así porque le sirve a otros y epigenéticamente eso está dañándote. Por eso hay un refrán que dice, somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Ahora, esta cátedra de epigenética no tiene que, no es una de nutrición, para que yo te venga a decir, porque ojo con esto, y hago el disclaimer de una vez. Yo no tengo nada en contra de las religiones, no tengo nada en contra de los líderes religiosos, no tengo nada en contra de ningún gobernante, porque yo no me manejo en este mundo, yo me manejo en un mundo superior. No tengo nada en contra de las prácticas. Si alguien quiere seguir comiendo carne, que lo haga. Si alguien no quiere seguir comiendo, que no lo haga. Todos son aspectos de conciencia. Yo no vengo a dar recomendaciones, ni vengo a enseñarte qué hacer o qué no hacer. Yo soy un messenger y como messenger, mi función es entregar un mensaje. ¿Ya? Y yo te estoy entregando el mensaje. Si tú lo tomas, fantástico. Y si no lo tomas, fantástico. Yo sigo anunciando. Ok, entonces regresando a nuestro punto, nosotros podemos ver que la epigenética, ¿ya? Nos ofrece cosas diferentes. Y el mecanismo que diferencia la epigenética tiene una propiedad que no la tienen los demás sistemas. Y es que podemos transmitirlo a nuestra descendencia. Podemos transmitirlo a nuestra descendencia. Y esto es lo que me interesa, que cambiemos a los que vienen atrás. Y en esta interacción entre ambiente y genética,
vemos que no solo a nivel celular, sino inclusive con carácter transgeneracional, se convierte en lo más controvertido y al mismo tiempo en la más estimulante de las facetas que tiene la epigenética. Y nos la ha mostrado en las últimas décadas. Todo lo que tú eres y lo que haces tiene que ver con la epigenética. Lo que comes, lo que vives, el ambiente donde te desarrollas, lo que ingieres en forma de bebidas, la exposición a donde estás. Las ciudades grandes, por ejemplo, son lugares de contaminación total. ¿Cómo me van a decir? Pues hablemos de la Ciudad de México, por ejemplo. La Ciudad de México, con toda esa cantidad de millones y millones de habitantes que tiene, la polución es enorme, muchos autos circulando. Y aun cuando no circule uno hoy ni otro mañana, el problema es grande porque la persona tiene dos, tres autos, entonces él circula siempre todos los días. La contaminación que genera un jet al despegar, por ejemplo, es superior a lo que generan 1000 autos juntos. Nuestro ambiente está cargado de tantas cosas nocivas y eso va a parar a tus genes. Por eso se hace necesario y altamente recomendable que la persona transforme y cambie su vida. Ahora bien, la epigenética promete ser algo que realmente asombra cuando seamos capaces de comprenderla en toda su complejidad. Y las investigaciones, los científicos, los investigadores, los estudios, todo están utilizando el conocimiento de estas marcas y cómo afectan a la actividad génica para poder fabricar, para poder poner nuevas y potentes herramientas de diagnóstico y de seguimiento a la multitud de patologías, ya sean estas de origen genético, de origen ambiental o multifactorial. Ahora vean ustedes que hay tres aspectos que nos pueden dañar: el genético, el ambiental y el multifactorial. Cuando se está empezando a utilizar estos fármacos capaces de alterar los reguladores epigenéticos, el objetivo es revertir las alteraciones que se observan en las personas para poder regular los estados patológicos y regresar o hacer una regresión o restablecer esos patrones epigenéticos que son normales o al menos parecidos a los que se asentaron cuando comenzó el desarrollo y que han ido alterando nuestras experiencias vitales. Tú te darás cuenta, ya no eres la misma persona de hace 10 años. Y no me vas a salir con, sí, porque ahora tengo 10 años, soy más viejo. Si haces eso, anúlalo y envíalo al punto cero. La vejez solo es un estado mental, no es una condición de vida. Las células responden a lo que la persona tiene adentro. Y si tú te sientes viejo, oye, pues empieza a cambiar. Porque son tus células las que deben de ser reprogramadas. Para eso estamos hablando de epigenética, porque está sobre la genética. La escasez, la pobreza, la miseria, la mentira, el dolor, la angustia, la depresión, las justificaciones, el fracaso, la derrota, todo eso se puede revertir epigenéticamente. Por eso a mí me da risa cuando veo a todos. Estoy en más grupos de los que puedo ver en mi teléfono. Y todos enviando que esta es la motivación, que esto sea positivo. Eso no te va a servir de nada si el interior está corrompido, si el interior está contaminado. Si no hay cambios adentro de la persona, no va a haber alteración de ninguna circunstancia. Por eso precisamente les invito a que sigan con esta secuencia. Voy a trasladar este tema para el día martes. Entonces el martes seguiremos hablando de esto. Y luego dejaré solo el jueves para el asunto de los planos sutiles de la materia. Porque quiero que avancemos. Quiero que comprendas. Por mí yo te podría dar uno de estos diariamente. Pero también esto representa muchas cosas. Ahora bien, podemos alterar nuestras experiencias vitales
tantas veces como querramos hacerlo. Pero para eso se requiere del entendimiento. Y entender estas aplicaciones es lo que va a llevar a la revolución todo el campo de la ciencia biomédica para poder revertir los efectos del ambiente, para poder controlar ese legado que estamos pasando a nuestros descendientes, pero controlar el que nos pasaron nuestros padres. Ahora tú entenderás por qué en muchas familias, si el papá actuó de X o Y forma, los hijos tienen una conducta que no se ajusta a la normalidad. Y eso tiene que ver con muchos aspectos: flojera, indecisión, confusión, no avance, estancamiento, adversidades, atracción de eventos cataclísticos, etcétera. Por eso es que no solamente vamos a revertir los efectos del ambiente en nuestra vida, sino que controlaremos el legado que le pasamos a nuestros descendientes, pero vamos a controlar el que nos pasaron a nosotros. No sabemos cuánta basura nos mandaron genéticamente. Y no estamos culpando a nuestros padres, porque el mío ya se fue también. Y el mío venía de una familia donde no tenían alimentación. Y vivieron muchísimos años en una condición no de pobreza, porque pobreza es una palabra, pero hay otra, es el superlativo, es paupérrima. Vivía en una condición paupérrima. No obstante, el hombre logró mejorar eso, pero por falta de dirección no lo pudo trasladar de otra forma. Ahora nosotros podemos tomar todo eso, revertirlo en el quantum para que nosotros podamos tener ese éxito y luego trasladárselo a nuestra descendencia. Están en juego muchas vidas, miles de vidas, a través de ti, a través de mí. Ahora, lo bueno de este campo epigenético es esto: tú haces un cambio ahorita e inmediatamente afecta a tus hijos. ¿Qué te parece eso? Porque como estamos conectados multidimensionalmente e interdimensionalmente, la actualización en ti actualiza a tu hijo. Por eso sé muy acucioso, muy observador. ¿Qué haces? Porque lo que haces está dañando la vida de tus descendientes. Si te gusta juzgar, si te gusta maltratar, si te gusta hacer cualquier barrabasada, o no te mides para hablar, o no piensas lo que vas a decir, automáticamente estás dañando a tu descendencia. Ten mucho cuidado, la epigenética está trabajando. Ahora bien, cuando revertimos los efectos del ambiente, cuando controlamos el legado que pasamos a nuestros descendientes, podemos modular la epigenética y rectificar lo que la genética nos dio o nos dijo que era irrevocable. Es que yo tengo el carácter de mi papá y así, aguánteme. No, puedes cambiarlo. No, es que yo soy igual que mi papá, flojo, reflojo, nunca hice nada, nunca hago nada, no quiero hacer avanzar. Eso se puede cambiar. Es que mi mamá era fulanita, sutanita, hizo así, así, así. Eso lo puedes cambiar. Para eso tenemos la epigenética, para hacer que se produzcan cambios. La mayoría de las personas está esperando que un ángel, que un ser lumínico, que aparezca algo en el cielo, que le venga a cambiar, o como lo hacen los religiosos, creen que va a venir alguien que se encarga de sus vidas. No, eres tú el responsable de tu vida. Soy yo el responsable de mi vida. Somos nosotros los responsables de nuestras vidas. No lo es una divinidad. A la divinidad le vale cualquier cosa lo que te esté pasando. Estoy hablando de estos disque dioses, porque sí hay un ser supremo que siempre está pensando en ti. Y no es ninguno de los nombres que conoces. Y de verdad desea tu bien. Pero ese bien tiene que ser cultivable. ¿Vale? Así que nosotros hemos visto que se han dado saltos gigantescos en el tratamiento de las enfermedades mayoritarias en estos últimos años. Y entre ellos tenemos
los tratamientos para diabetes, para el sarampión, inclusive se pueden prevenir algunas enfermedades con tratamientos sencillos o con la vacunación. Pero recuerden que esto no está avalando ninguna otra vacunación como una masiva que acaba de ocurrir. Nada que ver. Estoy hablando de cuando la ciencia realmente se dedicaba a eso, a cuidarte. Ahora bien, todavía hay incapacidad para poder resolver las patologías de orígenes completos. Y es aquí donde tenemos que la implicación de muchos genes que están actuando conjuntamente o de variantes genéticas específicas llevan y hacen que los individuos presenten síntomas y reacciones que son específicas y que hacen a los individuos alejarse de la norma. Y esto produce en muchas formas dificultad, ¿ya? Para tener los tratamientos y terapias que sean efectivos. Ahora bien, cuando nos damos cuenta que muchas de las variaciones que se presentan en la vida de las personas están condicionadas por la regulación epigenética, esto nos da un nuevo rayo de esperanza que refuerza a ese espectacular avance técnico que hemos tenido y experimentado. Y al hablar de ese espectacular avance técnico, no solo nos referimos al perfeccionamiento que hay en las técnicas de diagnóstico hoy en día y a la detección de las variantes en el genoma, sino también a las herramientas bioquímicas que están permitiendo inclusive modificar a los genes directamente con increíble precisión. Llegará un momento en que la genética deje de ser para nosotros un mito o algo inaccesible y comenzará a darse un sistema. Vienen muchas cosas buenas para los terrícolas, porque podemos transformar y cambiar nuestro entorno. Y así que puede ser que la epigenética no suponga esa revolución radical que pueda ser perceptible de la noche a la mañana. Sabemos que hay mucho que se tiene que desvelar todavía de sus mecanismos, pero una cosa es imprescindible y es de recalcarla. Nos abrió las puertas para poder traspasar esas principales fronteras que todavía quedan por alcanzar. Hoy, con lo que ya sabemos de epigenética, podemos lograr un mundo diferente. Un mundo diferente. Y yo les invito a que lo vivamos. Así que les dejo el tema de nuestra próxima conferencia, se llamará Más allá de la genética. Y quiero que no se lo pierdan. Y esto me lleva a las palabras del mantra que estamos utilizando en estos días. Narage, Narangue, Narupe, Nareke. Más allá de la vida, más allá del amor, más allá de todo lo que existe. Ahora iremos más allá de la ciencia. Espero que estén muy bien, que tengan un magnífico sábado y que disfruten de la energía violeta que hoy está disponible. Yo les invito a que ustedes puedan vivir al máximo su existencia y con esa vivida al máximo de la existencia logremos que la expresión de la vida, la experiencia de la vida sea totalmente diferente. Les invito a compartir este programa, ¿ya? Tengo aquí que 2 personas lo compartieron. Llévenlo a más personas y se van a dar ustedes cuenta que podemos transformar y cambiar la existencia. Vamos a ver aquí, amablemente ya habíamos leído a Franz, que decía, vamos por la transformación, gracias, estimado Messenger, qué genial estar presente de nuevo, muchas gracias. Olguita Pineda en Colombia, buenos días, maestro, lista para nueva enseñanza. Esa es una palabra preciosa. Y Marcos Galván, buenos días, amado padre de nuestra familia, ya estoy aquí presente, pero no ya para todos. Hola, mijo, qué bueno que estés presente, eso me alegra.
Y Olguita Franco desde México, en el norte de México. Buenos días, amado maestro, dice, y familia. Qué bueno tenerte aquí. Carl, en la Ciudad de México. Buenos días, soy presente, maestro. Saludos a todos los presentes. Me alegra que hayas venido. Y nos vamos hasta Costa Rica. ¿Dónde está Jorge Matarrita? Buenos días. Del Violeta, dice, amor y paz, familia. Qué bella expresión. Y luego tenemos a Franz. Dice, tu cátedra está muy magistral. Gratitudes para ti, amado Messenger y Pronoya, para la familia, para la amada familia Cuántico. Maravilloso día del Violeta. Lo mismo para ti, aunque tu día del Violeta vaya, que son las 9 de aquí conmigo, ya son las 5 de la tarde allá en Francia. Híjole, Mari, también en la Ciudad de México, ¿cómo estás, querida? Qué gusto tenerte presente. Y Olga Pineda dice, uy, dice, súper la cátedra, maestro, gracias. Les invito a compartirla. Les invito a compartirla ahí en sus redes. Solo denle compartir y mándela. Que tenemos que llegar a más personas. Cuídense muchísimo. Les amo, les bendigo y les espero para la próxima actividad que será mañana con la ayuda divina a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México y de Centroamérica. Hasta prontito, gracias por estar conmigo, saben que les amo. Feliz día del Violeta. Bye bye.